Bueno, estamos en una conferencia más. Quiero darles la bienvenida a Juntos Salimos de estas. Estoy ahora con Mario Rubio. Mario es un especialista en todo lo que es cardiología pediátrica. Ya se va a presentar en un segundo. Mario, bienvenido. Gracias por ayudarnos en esta iniciativa. Cuéntanos un poquito quién eres. Buenas tardes, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mario Rubio, soy médico pediatra del Hospital Carlos Andrade Marín. Tengo además una subespecialidad en cardiología pediátrica y, y bueno, por todas las novedades que tenemos recientemente con esta pandemia, me ha tocado enterarme de cómo es la situación con los niños con respecto al coronavirus. Perfecto. Y cuéntanos un poquito, ¿qué recomendaciones darías tú a los padres de familia ahora que estamos en este proceso de aislamiento para tener mucho más cuidado con el tema de la salud de nuestros niños? Ok, bueno, con respecto al coronavirus, sabemos que los niños son los que menos riesgo tienen de desarrollar una enfermedad grave, ¿ok? A nivel mundial, la tasa de mortalidad alta es en pacientes mayores de 65 años y muy baja en niños y adolescentes. Hay reportes, sobre todo en cuanto a los casos en Italia, de niños que han desarrollado enfermedad grave e incluso han fallecido, pero básicamente son reportes de niños que tenían enfermedades o comorbilidades previas, pacientes que tenían problemas renales, inmunodeprimidos, problemas cardíacos, etcétera. Es decir, a un niño que no tiene una comorbilidad previa, difícilmente va a presentar la enfermedad grave por coronavirus. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños, por ejemplo, en los casos reportados en China, los niños han sido los focos más grandes de infección, de contagio. Esto es porque los pacientes pediátricos no presentan sintomatología muy florida, a diferencia de los adultos. A un adulto, uno casi en el 100% de los casos espera que haya fiebre, menos frecuentemente tos, dificultad para respirar, etc. En los niños la enfermedad es bastante más soslayada. Eso quiere decir que no vamos a encontrar sintomatología muy florida. El síntoma más frecuente del coronavirus en niños sigue siendo la fiebre, la tos y molestias gastrointestinales como diarrea, por ejemplo. Sin embargo, también hay muchos casos reportados de pacientes pediátricos completamente asintomáticos, pero que son portadores del virus y que además están en etapa de contagio. Es decir, un niño puede de manera un poquito oculta estar contagiando a las personas alrededor. Entonces, por ahora, mi consejo para los padres que tienen niños y que tienen miedo en cuanto al coronavirus es que en realidad no hay que tener mucho miedo en cuanto a la enfermedad por coronavirus en niños. Lo que sí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, es de llevarles a los niños con síntomas o sin ellos de visita a los familiares mayores, que vayan a visitar a los abuelitos, tíos, etcétera, porque puede ser una fuente de contagio oculta, socapada, que es lo que ahorita estamos tratando de evitar a toda costa. ¿De acuerdo? Nosotros estamos en un momento de la pandemia en el cual lo que tratamos es de disminuir la cantidad de casos graves. Es decir, estamos en un momento en los que tenemos que cuidar sobre todo a la población adulta mayor. Los niños, claro, hay que cuidarles mucho, evidentemente. Nadie quiere tener un paciente pediátrico con coronavirus, pero los niños con coronavirus normalmente presentan, como ya dije, síntomas leves, entonces casi no es necesario llevarles a hospitales
y tenerles hospitalizados. Son casos casi anecdóticos. Sin embargo, evidentemente, no sabemos exactamente cómo se va a comportar nuestra población en cuanto a niños y coronavirus, pero eso es lo que se ha visto a nivel de otros países, entonces es lo que se espera, ¿ok? Entonces la recomendación evidente es no saquen a sus niños, manténganse en casa, no salgan de visita, no lleven a los niños con adultos mayores, que los adultos mayores no sean cuidadores de los niños en estos momentos eh, y cuando piensen que un niño ha estado en contacto con un paciente de coronavirus, eh, pueden esperar los síntomas usuales que son fiebre y tos seca al inicio y pues estar atentos para ver la necesidad o no de llevarle a un centro de salud o a un hospital o realizarle el estudio de coronavirus. Deben estar en contacto permanente con su pediatra de cabecera para que él pueda orientarles un poco hacia qué medidas tomar. Usualmente lo que se está haciendo ahorita es que pacientes con síntomas leves, lo ideal, sean niños o no, lo ideal es que se queden en casa. Claro. No es necesario, no es indispensable hacer un diagnóstico, por ejemplo, de un niño con fiebre. No es indispensable hacer el diagnóstico de coronavirus, porque lo más importante es que el niño con síntomas leves, tenga o no coronavirus, tiene que estar restringido en casa. La idea es que ese niño que no va a desarrollar sintomatología grave, no se desplace hacia otros lugares y ponga en riesgo a otras personas que sí podrían hacerlo. Entonces no tiene sentido que un niño que está con fiebre y nada más en su casa, fiebre de 1 o 2 días, se desplace hacia el hospital y en ese hospital esté en contacto con otras personas a las cuales les podría contagiar la enfermedad y esas otras personas sí presentar enfermedad grave y terminar en una terapia intensiva o incluso cosas peores. ¿Ok? Entonces, esa es la recomendación. Por ahora. Por ahora. Perfecto. ¿Y qué pasa? Hay algunos casos donde los abuelitos les cuidan permanentemente a los niños. ¿Qué recomendación? Porque imagínate, no sabemos si esto va a durar 1, 2, 3 semanas. ¿Qué otras recomendaciones pediátricas podrías dar a los padres en este periodo de aislamiento? Porque ya está, o sea, lo del coronavirus, ok, está perfecto toda la información que nos estás dando, pero también es, ¿qué recomendaciones darías en este periodo de aislamiento? Que como te digo, no sé si va a ser 1, 2, 3 semanas o el tiempo que sea. ¿Qué nos recomiendas a los papás en 2, 3 tips básicos para... inclusive porque yo, por ejemplo, en el caso de mis hijas, yo les veo y claro, pues estamos, creo que es el tercer o cuarto día, no sé qué día que estamos, pero no sé cómo van a reaccionar al día 10. Claro, o sea, ahí hay la parte emocional. Los niños no responden bien a los periodos largos de encierro, eso es evidente. Ahí saca mucho a relucir la creatividad de los padres para tener unos niños relativamente tranquilos y libres de ansiedad. Es hora, por ejemplo, de hacer uso de juegos de mesa, rompecabezas, libros, cuentos, etcétera, etcétera. Yo particularmente soy un enemigo acérrimo de dispositivos electrónicos, videos, etcétera, etcétera. Pero en este momento hay cosas que salen de nuestras manos, ¿de acuerdo? Como tú estabas, hay abuelitos haciéndose cargo de sus nietos, pero en teoría uno podría decirles eso está mal, pero en la práctica no puedes hacer otra cosa. Hay padres que tenemos que salir a trabajar, por ejemplo, no todos podemos hacer uso de trabajo por teleconferencias y tenemos que irnos. Y sería una irresponsabilidad llevar a nuestros niños a este momento al trabajo. Entonces tenemos que dejarles con algún cuidador. Generalmente en este momento no hay nadie que se ofrezca a cuidar a tus hijos.
porque no hay transporte público, etcétera. Entonces, claro, hay muchas familias que se ven abocadas a hacer uso de los abuelitos para cuidarles a los niños. Entonces, esas familias son las que más precaución tienen que tener. Es decir, esos abuelitos que están cuidando a los niños tienen que hacerse un cuidado mutuo. Es decir, los abuelitos tienen que estar muy protegidos y los niños también, porque están siendo cuidados con unos posibles pacientes de alto riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, a cuidarnos entre todos, a tratar de usar cosas que no son habituales, como estoy diciendo, como videos, cuentos, etcétera, etcétera, a echar mano de toda la creatividad que pueden tener los papás para salir adelante. Esto no se va a acabar en una semana o dos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar con estas medidas, entonces es algo incierto todavía. La mayor parte de gente empieza a tener ansiedad, básicamente por falta de información. Entonces, una de las cosas que se les recomienda es que acudan a los canales de información oficiales, porque hay mucha información en redes sociales, hay mucha información desacreditada en redes sociales, hay mucha información sensacionalista en redes sociales, y eso muchas veces causa más ansiedad que la enfermedad en sí. Entonces, a tomar todo esto con calma. Sabemos que no es fácil para la mayoría de nosotros, pero va a ser muchísimo más fácil si hacemos caso de lo que todo el mundo dice, todas las personas con conocimiento opinan. No hacer caso de fuentes que no son oficiales. Eso. Perfecto. Resumiendo varios puntos, Mario, número 1 es cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a los abuelitos, cuidemos a los ancianos, porque ellos son los que más foco pueden tener. Cuidando a los niños, también teniéndolos en casa, cuidemos también su parte emocional. Creo que ahora es cuando los padres tenemos que volvernos mucho más creativos. Esa parte también me encantó. Creo que es volver a conectarnos también con nuestros hijos. Y claro, creo que también es importante que si nosotros manejamos bien la información, los niños se dan cuenta de todo. Entonces, si nos ven mal y nos ven con comentarios completamente negativos de todo lo que puede pasar, pues también empezamos a contagiarles a ellos y a evitar ese equilibrio a nivel individual de los niños. Creo que ha sido súper interesante. Te agradezco, Mario, por estos minutos. Y si podrías dar algún mensaje final a las personas que van a observar este video, ¿cuál sería? El mensaje final es quédate en casa. Otro de los mensajes importantes es que debemos estar muy bien hidratados. El otro mensaje es tratemos de hacer algo de ejercicio físico en casa. Y el último mensaje es tomemos las cosas con tranquilidad. Hay una cierta... va a haber el aumento de casos, esto es algo que no se puede discutir. Es parte de la estadística. Es que el aumento de casos no sea en la población vulnerable. Ese es el punto más importante de todas estas conversaciones. ¿Okay? Y el punto más vulnerable son las personas mayores de 65. Perfecto. Listo, Mario, te agradecemos un montón. Estamos seguros que juntos salimos de esta y gracias por toda la información. Así que si es que hay alguna otra cosa, te estaremos molestando en algún otro video. Ok, te felicito por tu iniciativa, Francisco, y estoy a las órdenes para defenderse. Chévere, gracias, Mario.